El suave zumbido de las computadoras llenaba la cubierta de observación de la estación de monitoreo del espacio profundo Horizonte. James Reed bostezó mientras se ajustaba los auriculares, con los ojos fijos en los datos que se desplazaban por la consola. Llevaba 3 meses de su rotación de 6, y cada día se mezclaba con el siguiente con una precisión monótona. Otro día tranquilo en el vacío, murmuró, tomando un sorbo de su taza de café. La estación orbitaba justo más allá de Marte, con su conjunto de potentes antenas escaneando constantemente las profundidades del espacio. La humanidad llevaba décadas escuchando, esperando alguna señal de que no estaban solos en el universo. Hasta ahora, el silencio había sido la única respuesta. Reed estaba a punto de pasar a sus tareas secundarias de monitoreo cuando una pequeña anomalía captó su atención. Un patrón débil emergió del ruido de fondo, algo distinto de la estática cósmica habitual. Se enderezó en su silla, olvidando el café. Computadora, aísla la banda de frecuencia 422.7, ordenó, mientras sus dedos danzaban sobre los controles. El patrón se hizo más claro. Una secuencia repetitiva de pulsos con precisión matemática. El corazón de Reed comenzó a acelerarse. Esto no era aleatorio. Esto no era natural. Computadora, realiza una comparación con todas las transmisiones humanas conocidas. No se encontró ninguna coincidencia, respondió la computadora con voz plana. Reed presionó el botón del intercomunicador. Comandante Taylor, la necesito en la cubierta de observación. Ahora. En cuestión de minutos, la comandante Emma Taylor llegó, su rostro normalmente sereno mostrando preocupación. Más vale que sea importante, Reed. Estaba en medio del informe semanal. Mire esto, dijo Reed, señalando su pantalla. Comenzó hace unos 20 minutos. Es débil pero distintivo, y no es una de nuestras transmisiones. Taylor se inclinó sobre su hombro, entrecerrando los ojos mientras estudiaba el patrón. Podría ser un fallo del equipo. Ejecuta diagnósticos. Ya lo hice. Todo funciona perfectamente. Reed abrió otra pantalla. Y mire esto. La señal tiene una estructura matemática. Números primos repetidos en secuencia. La expresión de Taylor se endureció. ¿De dónde viene? Sistema Tau Ceti, aproximadamente a 12 años luz de distancia. La comandante se enderezó, pasándose una mano por su corto cabello gris. 12 años luz. Eso es prácticamente aquí al lado. Y eso no es todo, continuó Reed, la emoción creciendo en su voz. El patrón sigue cambiando, volviéndose más complejo. Es como si estuviera tratando de construir un lenguaje. O una advertencia, dijo Taylor en voz baja. Se quedó mirando la pantalla un largo momento y luego se dirigió a la estación central de comunicaciones. Habrán un canal seguro con el Comando Espacial Unido. Prioridad Alfa. Sí, comandante. Reed continuó analizando la señal mientras Taylor hablaba en voz baja con sus superiores. El patrón, en efecto, estaba evolucionando, volviéndose más estructurado por momentos. Esto no era solo una baliza. Era un mensaje. Taylor regresó 30 minutos después, con el rostro indescifrable. Van a enviar una nave. La Venture. Mientras tanto, debemos continuar monitoreando y analizando la señal. Ni una palabra de esto sale de esta estación. Entendido, asintió Reed, demasiado emocionado para hablar. Después de años de escuchar el espacio vacío, finalmente había oído algo. Algo que podría cambiarlo todo. El capitán Alex Morgan estaba de pie en la ventana de observación de la Venture, viendo cómo los últimos contenedores de suministros eran cargados en la bahía de carga de la nave. A sus 42 años, Morgan había comandado misiones en el espacio profundo antes, pero nunca una preparada con tanta urgencia. Capitán, dijo una voz detrás de él. La doctora. Lisa Wells se acercó, tableta en mano. La lingüista había sido sacada de su puesto universitario con una explicación mínima. El laboratorio de lingüística está listo. Estamos preparados para partir cuando usted lo esté. Morgan asintió. Bien. Despegamos en 3 horas.
¿Algún progreso con el análisis de la señal? Wells se metió un mechón de pelo castaño rojizo detrás de la oreja. Es diferente a todo lo que he visto. Las secuencias matemáticas son solo la base. Hay patrones incrustados que sugieren un lenguaje simbólico complejo. O quienquiera que haya enviado esto sabe cómo comunicarse a través de las barreras de las especies, o simplemente están transmitiendo de todas las formas posibles, esperando que alguien entienda, respondió Morgan. Quizás. Wells vaciló. Capitán, ¿cree que de verdad vamos a conocer a los alienígenas? Morgan se volvió hacia la ventana. No lo sé, pero algo envió esa señal, y el comando espacial no nos enviaría allí a toda prisa si pensaran que no es nada. El intercomunicador de la nave crepitó. Capitán Morgan a Ingeniería. El ingeniero Wilson solicita su presencia. Morgan suspiró. El deber llama. Asegúrese de que su equipo esté listo, doctora. Si esto es el primer contacto, quiero que la humanidad dé su mejor cara. En ingeniería, Tom Wilson estaba metido hasta los codos en un enredo de cables. El ingeniero no levantó la vista cuando Morgan entró. Capitán, tiene que ver esto. Wilson señaló una gran pantalla que mostraba fragmentos de la misteriosa señal. La estación nos envió los últimos paquetes de datos. La señal no es solo un lenguaje. Contiene esquemas. ¿Esquemas de qué? Wilson finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de asombro. Tecnología. Tecnología avanzada. Mire estas curvas de energía. Sugieren sistemas de propulsión más allá de cualquier cosa que hayamos teorizado. Y esto, señaló otra sección, podría ser un dispositivo de comunicación que funciona con principios que apenas entendemos. Morgan estudió la pantalla, un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Me estás diciendo que nos están enviando planos? Creo que nos están enviando ayuda, respondió Wilson. Y basándome en estas lecturas, ellos también necesitan ayuda. La señal se está debilitando, capitán. Lo que sea que la esté enviando se está quedando sin energía. 3 horas después, la Venture se desacopló de la estación orbital de la Tierra. Mientras los motores se encendían, empujando la nave hacia la lejana estrella de Tau Ceti, Morgan se dirigió a la tripulación desde el puente. Todos sabemos que nuestra misión no tiene precedentes. Una posible situación de primer contacto. No sabemos qué encontraremos. Amigos, enemigos o algo más allá de nuestra comprensión. Pero ahora representamos a la humanidad, con todas sus esperanzas y miedos. Hizo una pausa, mirando cada rostro en el puente. Hagamos que valga la pena. Mientras la Venture aceleraba a máxima velocidad, la señal continuaba cambiando. Surgieron nuevos patrones, más urgentes ahora. En el laboratorio de lingüística, la doctora Wells trabajaba incansablemente, uniendo fragmentos de significado. Definitivamente es una llamada de socorro, informó durante la primera reunión de la tripulación. Están en problemas críticos, y nos están dando los medios para ayudarlos, si podemos entenderlo a tiempo. El viaje tomaría semanas, incluso con los motores avanzados de la Venture, mientras la Tierra se convertía en un distante punto azul detrás de ellos. La tripulación se acomodó en sus rutinas, mientras la señal alienígena se volvía cada vez más compleja y desesperada. En el día 14, mientras Morgan revisaba los sistemas de la nave, sonó una alerta. Capitán al puente, llegó la llamada urgente. Cuando Morgan llegó, su primer oficial señaló la pantalla principal. El patrón de la señal acaba de cambiar drásticamente. Mire. La pantalla mostraba una nueva secuencia que se repetía con una claridad inconfundible. Nos han detectado, dijo la doctora Wells, con los ojos muy abiertos. Saben que vamos en camino. El mensaje estaba cambiando de nuevo, volviéndose más claro, más directo, como si una puerta se estuviera abriendo entre dos mundos. La humanidad estaba a punto de cruzarla. La Venture surcaba la oscuridad del espacio, sus motores zumbando con firme determinación. Dentro de la nave, el capitán Morgan miraba la pantalla holográfica de su trayectoria hacia Tau Ceti. La señal alienígena se había fortalecido durante la última semana,
pulsando con lo que solo podía describirse como urgencia. ¿Cuánto falta para que lleguemos a la fuente?, preguntó Morgan, sin apartar los ojos de la pantalla. El oficial de navegación, Paul Davis, revisó sus lecturas. A la velocidad actual, 4 días y 7 horas, capitán. Morgan asintió, con el rostro tenso por la concentración. Cuanto más se acercaban al origen de la señal, más sentía la tripulación el peso de su misión. Eran potencialmente los primeros humanos en hacer contacto con una civilización alienígena. Un pensamiento tan emocionante como aterrador. En el laboratorio de lingüística, la doctora Lisa Wells no había dormido bien en días. Tazas de café frío llenaban su estación de trabajo mientras estudiaba los patrones de la señal en constante evolución. Le ardían los ojos de tanto mirar las pantallas, pero no podía parar. No cuando estaban tan cerca de un gran avance. «Mira esta secuencia», le dijo a su asistente, señalando un patrón repetitivo. Aparece cada 14 minutos ahora, y va seguida de este nuevo conjunto de símbolos. Su asistente se inclinó más. ¿Podría ser una cuenta regresiva? Wells se quedó helada, y luego rápidamente revisó las grabaciones anteriores. Tienes razón. Es una cuenta regresiva. No en el tiempo como lo medimos, sino en la distancia. Agarró el intercomunicador. Capitán Morgan, necesito verlo inmediatamente. Cuando Morgan llegó, Wells apenas podía contener su emoción. Saben que vamos en camino, capitán. La señal está haciendo una cuenta regresiva de nuestra aproximación. Nos están rastreando. La expresión de Morgan permaneció cautelosa. ¿Son buenas o malas noticias? Aún no lo sé, admitió Wells. Pero hay más. La señal contiene paquetes de datos, cantidades masivas de información comprimidas en ráfagas. Hemos empezado a decodificarlos. Mostró una serie de imágenes extrañas en su pantalla. Estos parecen ser esquemas técnicos, pero de una tecnología mucho más allá de nuestra comprensión actual. Morgan estudió las imágenes. ¿Alguna idea de para qué son? Parte de ello se parece a sistemas de propulsión, pero los principios no se parecen a nada de nuestros libros de física. Es como si, Wells vaciló, y luego continuó, como si estuvieran tratando de darnos un curso intensivo sobre su tecnología antes de que lleguemos. En la sección de ingeniería, Tom Wilson estaba teniendo su propio avance. Después de días de analizar los esquemas alienígenas, algo había hecho clic. Corrió a buscar al capitán, casi chocando con él en el pasillo. «Capitán, he descifrado parte de la señal», dijo Wilson, sin aliento por la emoción. «No solo nos están mostrando su tecnología, nos están mostrando cómo modificar la nuestra para que sea compatible con la suya». Morgan siguió a Wilson a ingeniería, donde diagramas complejos cubrían todas las pantallas. Wilson señaló un diseño particularmente intrincado. Este es un dispositivo de comunicación que opera con principios cuánticos. Si estoy leyendo esto correctamente, quieren que lo construyamos. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Morgan. Wilson sonrió. Ya empecé. He reutilizado algunos de nuestros sensores cuánticos. No será perfecto, pero podría funcionar. Morgan puso una mano en el hombro de Wilson. Buen trabajo. ¿Cuán pronto puede estar operativo? 24 horas, quizás menos. Haz que suceda. A medida que la nave entraba en los límites exteriores del sistema Tau Ceti, fenómenos extraños comenzaron a afectar sus sistemas. Los instrumentos parpadeaban, los niveles de energía fluctuaban y la gravedad artificial de la nave vaciló momentáneamente. ¿Qué está pasando?, exigió Morgan mientras las luces rojas de advertencia parpadeaban en el puente. La jefa de sistemas de la nave, Rachel Brown, revisaba frenéticamente sus lecturas. Desconocido, capitán. Es como si estuviéramos pasando por algún tipo de campo de energía. Nada dañino por ahora, pero está interfiriendo con nuestros sistemas. ¿Podría ser defensivo?, preguntó Morgan. No lo creo, respondió Brown. El patrón parece natural, o al menos no intencionadamente hostil. La voz de Wilson llegó por el intercomunicador. Capitán,
El comunicador cuántico acaba de activarse por sí solo. Creo que estamos recibiendo algo. Morgan y Wells corrieron a ingeniería, donde Wilson estaba de pie frente a un dispositivo que pulsaba con una inquietante luz azul. El comunicador cuántico improvisado estaba vivo con actividad, aunque nunca lo habían encendido. Se inicializó solo cuando entramos en esta región del espacio, explicó Wilson, su rostro bañado en el resplandor azul. Creo que su tecnología reconoció la nuestra. Wells se acercó al dispositivo con cautela. ¿Podemos comunicarnos de vuelta? Creo que sí, dijo Wilson. Pero no estoy seguro. Fue interrumpido por un repentino estallido de luz del comunicador. Una imagen tridimensional se formó sobre él. Una carta estelar con un punto de luz palpitante. Ahí es donde estamos, dijo Davis, que los había seguido a ingeniería. De hecho, señaló otra luz parpadeante, esos deben ser ellos. La imagen cambió, mostrando un objeto masivo orbitando un planeta distante. A medida que la perspectiva se acercaba, pudieron distinguir la forma inconfundible de una nave espacial. Pero a diferencia de cualquier nave humana, era enorme, con curvas amplias y estructuras que parecían fluir como metal líquido. Partes de ella brillaban con la misma luz azul que su comunicador, mientras que otras secciones parecían oscuras y dañadas. «Es hermosa», susurró Wells. La imagen cambió de nuevo, mostrando la nave más claramente. Ahora podían ver la magnitud del daño. Enormes secciones arrancadas, energía derramándose de sistemas rotos. «Están heridos», dijo Morgan en voz baja. «Gravemente heridos». Una nueva serie de imágenes apareció, mostrando objetos más pequeños acercándose a la nave dañada. El mensaje era claro. «Quieren que atraquemos con ellos», se dio cuenta Morgan. «Están pidiendo ayuda». A medida que la Venture continuaba su aproximación, la nave alienígena se hizo visible a través de sus ventanas de observación reales. Ya no era solo una imagen en una pantalla. Era impresionante en escala, fácilmente 20 veces el tamaño de su nave. A pesar de su estado dañado, irradiaba un aura de tecnología avanzada que hacía que la Venture pareciera primitiva en comparación. Toda la tripulación, prepárense para los procedimientos de aproximación, anunció Morgan por el sistema de comunicación de la nave. Para esto hemos venido. Los protocolos de primer contacto están ahora en vigor. En la sala de observación, los miembros de la tripulación fuera de servicio se reunieron en las ventanas, mirando con asombro la nave alienígena. Para los humanos que habían crecido preguntándose si estaban solos en el universo, la respuesta ahora colgaba ante ellos, vasta e innegable. Wells se paró junto a Morgan en el puente, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué les decimos?», preguntó. «¿Cuál es la primera palabra de la humanidad a otra especie inteligente?». Morgan lo consideró por un momento, y luego sonrió levemente. «Decimos que escuchamos su llamada. Estamos aquí para ayudar». Mientras la Venture cubría la distancia final hacia la nave alienígena, el comunicador cuántico pulsó una vez más. Esta vez, un mensaje simple se formó en el aire ante ellos, no en ningún lenguaje humano, pero de alguna manera instantáneamente comprensible para todos los que lo vieron. «Gracias por venir. Por favor, dense prisa». La Venture se acercó a la masiva nave alienígena con cautelosa precisión. El capitán Morgan estaba en el puente, con las manos entrelazadas a la espalda, observando cómo el equipo de navegación maniobraba su nave hacia lo que parecía ser una zona de atraque. La nave alienígena empequeñecía su propia nave, su casco dañado extendiéndose como un gigante herido contra el telón de fondo de estrellas. «Vector de aproximación fijado», informó Davis, su voz firme a pesar de la tensión. «Atraque estimado en 5 minutos». Morgan asintió. «Todos los miembros del equipo de abordaje, preséntense en la esclusa de aire 3. Se requieren trajes ambientales completos». La doctora Wells se ajustó el casco, verificando 3 veces los sellos de su traje ambiental. Como xenolingüista de la nave, su presencia en el primer equipo de abordaje era esencial, aunque sus manos temblaban ligeramente al pensar en lo que les esperaba. El jefe de seguridad Marcus Stone estaba a su lado, su imponente figura aún más grande por su traje. Llevaba una pistola reglamentaria,
aunque Morgan había dado órdenes estrictas de que las armas debían permanecer en sus fundas a menos que se presentara un peligro inmediato. ¿Nerviosa, doctora?, preguntó Stone, notando cómo jugueteaba con su equipo. Wells sonrió con tensión. Aterrada y emocionada en igual medida. ¿Y usted? La expresión de Stone permaneció neutral, solo concentrado en mantener a todos a salvo. Morgan se unió a ellos en la esclusa, acompañado por el ingeniero Wilson, que llevaba una versión portátil del comunicador cuántico. El pequeño dispositivo pulsaba con la ya familiar luz azul, aparentemente ansioso por conectarse con sus creadores. Recuerden, se dirigió Morgan al equipo. Estamos aquí para ayudar, pero la precaución es nuestra prioridad. Nos mantenemos juntos. Nadie toca nada sin autorización. Si algo parece estar mal, nos retiramos de inmediato. El equipo asintió al unísono mientras un suave temblor recorría la Venture. Habían atracado. Ecualización de presión completa. Llegó el anuncio a través de sus comunicadores de traje. Esclusa lista. Morgan respiró hondo. Hagamos historia. La puerta exterior de la esclusa se deslizó, revelando el corto túnel conector que se había extendido desde la nave alienígena para encontrarse con la suya. Las paredes del túnel pulsaban con la misma energía azul que habían visto en las transmisiones, creando un camino etéreo entre las dos naves. ¿Lecturas de atmósfera?, preguntó Morgan mientras se acercaban al túnel. Wilson revisó sus instrumentos. Oxígeno presente, pero a niveles más bajos de lo normal en la Tierra. Alto contenido de nitrógeno. Temperatura de aproximadamente 15 grados centígrados. Nuestros trajes nos mantendrán cómodos, pero el ambiente no es inmediatamente letal para los humanos. Caminaron lentamente por el túnel conector, cada paso alejándolos más de todo lo familiar. Al final, una puerta circular estaba cerrada, su superficie grabada con patrones intrincados que parecían fluir como el agua. A medida que se acercaban, el patrón cambió y la puerta se abrió sin hacer ruido. Más allá se extendía una vasta cámara que les quitó el aliento. El techo se arqueaba muy por encima de ellos, a al menos 30 metros de altura, con paredes que se curvaban orgánicamente en lugar de unirse en ángulos agudos. La luz azul emanaba de la propia estructura, como si los materiales estuvieran vivos con energía. Sin embargo, partes de la cámara estaban oscuras, con signos evidentes de daño. Secciones donde la elegante arquitectura había sido arrancada, revelando complicados sistemas debajo. «Dios mío», susurró Wells. «Es hermoso». El comunicador cuántico de Wilson de repente pulsó con más brillo, y un suave zumbido llenó sus cascos. El sonido se organizó en patrones, no exactamente habla, pero claramente comunicación. Wells avanzó, con los ojos muy abiertos por la concentración. Están tratando de establecer contacto. Wilson, ¿puedes ajustar el comunicador para enviar y recibir? Wilson asintió, haciendo rápidos ajustes en el dispositivo. El zumbido cambió en respuesta, volviéndose más estructurado. De repente, una sección de la pared ante ellos brilló y una figura emergió. Los humanos se quedaron helados, mirando a su primer alienígena. El ser era más alto que cualquier humano, de casi 3 metros de altura, con una forma esbelta que parecía casi frágil. Su piel, si se podía llamar piel, brillaba con la misma luminiscencia azul que la nave, pulsando suavemente con lo que podría haber sido su latido. Donde un humano tendría un rostro, este ser tenía una superficie lisa y sin rasgos que, sin embargo, daba la impresión de observarlos atentamente. Wells dio un paso adelante automáticamente, con la mano levantada en un gesto de paz. «Hola», dijo, sabiendo que la palabra en sí no sería entendida, pero esperando que el tono transmitiera sus intenciones. El ser inclinó la cabeza y luego levantó su propia mano, una extremidad con 4 dedos largos y delicados que terminaban en punta. El comunicador cuántico en las manos de Wilson pulsó en secuencia con el brillo del alienígena. Más figuras emergieron de las paredes. 5, luego 10, y luego más. Cada una brillando con diferentes intensidades de luz azul. Algunas se movían con dificultad, sus formas parpadeando como si lucharan por mantener la cohesión. «Están heridos», susurró Wells.
o el equivalente que tengan a una herida. El primer ser se les acercó lentamente y extendió su mano hacia el comunicador. Wilson miró a Morgan, quien asintió con permiso. Los dedos del alienígena se cernieron sobre el dispositivo y la luz azul se intensificó. De repente, una voz emergió del comunicador, sintetizada pero comprensible. «Vinieron. Gracias». Los humanos intercambiaron miradas de asombro. Wells se recuperó primero. «Sí, recibimos su llamada de socorro. Hemos venido a ayudar si podemos». La forma del alienígena pulsó más rápidamente. «Somos los Lumina. Nuestra nave está fallando. Muchos ya se han perdido». Morgan dio un paso adelante. «Soy el capitán Alex Morgan, de la nave terrestre Venture. ¿Qué le pasó a su nave?» El ser, el Lumina, pareció atenuarse ligeramente. «Huimos. Los cosechadores encontraron nuestro mundo. Fuimos la única nave que escapó». «¿Cosechadores?», preguntó Stone, su mano moviéndose inconscientemente hacia su arma. «Consumen todo. Mundos, estrellas, vida». La forma luminosa parpadeó con lo que podría haber sido angustia. «Viajamos lejos, pero nuestra nave resultó dañada en la huida. Los sistemas de energía están fallando. El soporte vital es crítico». Otro Lumina se acercó, su brillo notablemente más débil. Se comunicó directamente con el primero mediante impulsos de luz. El traductor tuvo dificultades, pero llegaron fragmentos. «No mucho tiempo, falla inminente en el núcleo, supervivientes restantes». Wells miró la cámara con una nueva comprensión. «Su nave se está muriendo». «Sí», confirmó el primer Lumina. «Pronto habrá un fallo catastrófico. Una vez fuimos miles. Ahora solo quedamos 47». La expresión de Morgan se endureció con determinación. «¿Cómo podemos ayudar?» «Llévenos con ustedes», dijo el Lumina simplemente. «Nuestras formas físicas pueden adaptarse. Solo necesitamos energía y seguridad». Morgan dudó solo brevemente. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «En su medida, quizás 20 de sus horas». Wilson intervino. «Capitán, la Venture no puede albergar a 47 pasajeros adicionales. No con el soporte vital configurado para humanos». El Lumina pulsó. «Podemos comprimir nuestros estados de energía. 10 de sus espacios para tripulación nos sostendrían». Morgan asintió. «Necesitaremos prepararnos y entender más sobre sus necesidades». Fue interrumpido por una repentina alarma que sonó por toda la nave alienígena. Las luces se atenuaron, luego brillaron, y todos los Lumina pulsaron rápidamente en lo que claramente era angustia. «¿Qué está pasando?», exigió Morgan. El traductor crepitó. «Nos han encontrado. Las naves exploradoras de los cosechadores están entrando en este sistema». La mano de Stone ahora descansaba firmemente en su arma. «¿A qué distancia?». «A horas de distancia. Pero detectarán su nave». Morgan tomó su decisión al instante. «Necesitamos evacuarlos ahora. Stone, regrese a la Venture y comience los preparativos para pasajeros de emergencia. Wilson, trabaje con los Lumina para adaptar nuestros sistemas a sus necesidades. Wells, reúna toda la información que pueda sobre estos cosechadores». Mientras el equipo entraba en acción, el primer Lumina se acercó de nuevo a Morgan. Su brillo se había estabilizado un poco. «Nos ayudan sin conocernos», observó. Morgan miró directamente a donde pensaba que podrían estar los ojos del ser. «Eso es lo que hace la humanidad en su mejor momento. Ayudamos». La forma luminosa se iluminó. Quizás por eso las viejas historias hablan de los de su especie. «¿Saben sobre los humanos?», preguntó Wells, sorprendida. «No sobre los humanos, sino sobre seres como ustedes. Sólidos, adaptables, valientes». El brillo luminoso pulsó suavemente. «Las estrellas tienen muchos hijos. Hoy, 2 familias se encuentran». Mientras las alarmas continuaban sonando en la nave moribunda, los humanos y los Lumina comenzaron a trabajar juntos, corriendo contra el tiempo, mientras una amenaza mayor se cernía en el borde del sistema.
Una amenaza que pronto uniría aún más a estas dos especies frente a la aniquilación. Los pasillos del Aventure bullían con una actividad frenética. Los miembros de la tripulación que habían esperado una misión de exploración pacífica ahora se encontraban preparándose para recibir refugiados y un posible encuentro con el enemigo. El capitán Morgan estaba en la sala de conferencias principal de la nave, observando cómo se reproducían en la gran pantalla las primeras grabaciones de los Lumina. Este era nuestro mundo natal, Luminara, explicó el Lumina que los había saludado primero. A diferencia de los demás, Elar había dominado rápidamente el comunicador cuántico, lo que permitía una traducción más clara. La pantalla mostraba un hermoso planeta con océanos azules arremolinados y masas de tierra cubiertas de lo que parecían bosques cristalinos que brillaban bajo dos soles. La vista era impresionante. Un mundo alienígena rebosante de vida como nada en la Tierra. Luego, la grabación cambió. Formas oscuras aparecieron en el borde del sistema de Luminara. Objetos masivos que se movían con un propósito deliberado. Los cosechadores, dijo Elar, el traductor transmitiendo un tono de pavor. Los objetos se parecían a enormes insectos mecánicos con múltiples brazos extensibles y cuerpos centrales que pulsaban con energía roja. Se movieron hacia los planetas exteriores del sistema con una velocidad aterradora. ¿Qué son?, preguntó la doctora Wells, incapaz de apartar la vista de la pantalla. No conocemos su origen, respondió Elar. Aparecieron primero en nuestros sistemas vecinos. Observamos, estudiamos, nos preparamos, pero no fue suficiente. La grabación continuó, mostrando a los cosechadores descendiendo sobre el planeta más exterior. Lo que sucedió a continuación hizo que todos en la sala se estremecieran. Las entidades mecánicas rodearon el planeta, sus brazos extendiéndose hasta la superficie. Donde tocaban, la superficie del planeta simplemente desaparecía. Capa por capa, los cosechadores consumieron todo. Atmósfera, océanos, corteza, manto, todo devorado con eficiencia mecánica. Consumieron 4 planetas antes de llegar a Luminara, continuó Elar mientras se reproducía el horrible metraje. Tuvimos tiempo de evacuar a algunos, pero no a todos. Nuestra nave transportaba 10.000 almas cuando huimos. El rostro de Morgan era sombrío. Y ahora solo quedan 47. La forma de Elar se atenuó en lo que ahora reconocían como tristeza. Fuimos perseguidos, dañados. Muchos perdieron la contención durante el viaje. Stone, que había estado observando en silencio desde la esquina, finalmente habló. ¿Y creen que estos cosechadores se dirigen hacia la Tierra? Sí, confirmó Elar. Siguen patrones de energía a través del espacio. Su Sol, su planeta. Serán objetivos. Son sistemáticos, minuciosos. Morgan se volvió hacia su oficial de navegación. Davis, basándose en la trayectoria y velocidad de los cosechadores de las grabaciones, cuánto tardarían en llegar a la Tierra. Davis hizo algunos cálculos rápidos. Si mantienen la velocidad mostrada aquí, aproximadamente 2 años terrestres. Un pesado silencio cayó sobre la sala. 2 años para preparar a la humanidad para un enemigo que consumía planetas enteros. La voz del ingeniero Wilson llegó por el intercomunicador, rompiendo el silencio. Capitán, tiene que venir a ingeniería inmediatamente. En la sección de ingeniería, Wilson estaba con otro Lumina, con un tinte ligeramente más verdoso en su brillo. Estaban inclinados sobre una compleja pantalla que mostraba esquemas diferentes a todo lo que Morgan había visto antes. Capitán, dijo Wilson, con los ojos brillantes de emoción a pesar de la terrible situación. Este es Trill, su ingeniero jefe. Hemos estado trabajando en la integración de parte de su tecnología con la nuestra. Y, hizo una pausa, buscando las palabras, es revolucionario. La forma de Trill pulsó mientras el traductor transmitía sus palabras. Sus sistemas de propulsión son primitivos pero adaptables. Con modificaciones, su nave podría alcanzar velocidades que su ciencia considera imposibles. Wilson asintió con entusiasmo. Estamos hablando de llegar a la Tierra en días, no en semanas. Y la misma tecnología podría aplicarse a los sistemas defensivos.
Morgan miró los esquemas con atención. Estas modificaciones interferirán con la evacuación. No, respondió Trill. La mejorarán. Pero debemos trabajar rápidamente. Las naves exploradoras de los cosechadores ya están en este sistema. Como para subrayar la advertencia de Trill, el sistema de alerta de la nave sonó de repente. Naves desconocidas detectadas en el borde del sistema, anunció el oficial táctico por el intercomunicador, moviéndose a alta velocidad hacia nuestra posición. Morgan corrió de vuelta al puente, donde la pantalla principal mostraba 3 pequeños objetos acercándose, cada uno parecido a versiones en miniatura de los horrores devoradores de planetas que acababan de presenciar en las grabaciones. Tiempo para la intercepción, exigió Morgan. Aproximadamente 4 horas a la velocidad actual, fue la respuesta. Morgan se volvió hacia Elar, que lo había seguido al puente. Necesitamos evacuar a su gente ahora. ¿Cuán pronto pueden estar listos? Ya hemos comenzado los procedimientos de compresión, dijo Elar. Se necesita 1 hora. Tienen 30 minutos, respondió Morgan con firmeza. Stone, organice equipos para guiar a los Lumina a sus áreas designadas. Wells, quédese con Elar y ayude con cualquier problema de comunicación. Wilson, trabaje con Trill en esas modificaciones de propulsión. Quiero que estemos listos para movernos en el instante en que todos estén a bordo. Mientras la tripulación se apresuraba a cumplir, Morgan miraba a los exploradores cosechadores que se acercaban en la pantalla. Y que alguien me encuentre una manera de frenar a esas cosas. La evacuación se llevó a cabo con una urgencia controlada. Los Lumina, comprimidos en sus formas más eficientes energéticamente, parecían pequeñas esferas de intensa luz azul. Los miembros de la tripulación los guiaron por los pasillos de la nave hasta alojamientos especialmente preparados donde se habían instalado convertidores de energía para sustentarlos. En ingeniería, Wilson y Trill trabajaban frenéticamente, realizando adaptaciones a los sistemas del Aventure que a los científicos de la Tierra les habría llevado décadas desarrollar. Esta conexión aquí, instruyó Trill, indicando un punto en el esquema del motor. Sus materiales pueden soportar el flujo de energía si se refuerzan con la aleación de nuestra matriz de comunicación. Wilson asintió, haciendo los ajustes. La sección dañada de su nave. Podemos salvar más materiales de ella. Demasiado peligroso, respondió Trill. La inestabilidad del núcleo está creciendo. Cuando lleguen los cosechadores, la destruirán primero. En el puente, Morgan observaba el progreso de la evacuación en múltiples pantallas. Estado, 39 Lumina a bordo, informó Stone. 8 más en tránsito. Los sistemas de su nave se están volviendo cada vez más inestables. Wells se acercó a Morgan, su rostro mostrando una mezcla de asombro y preocupación. Capitán, los Lumina han compartido más información sobre los cosechadores. Creen que estos exploradores solo están recopilando datos. No tienen la capacidad de consumir planetas como las unidades más grandes. Un pequeño consuelo, respondió Morgan. Pueden atacarnos. Sí, dijo Wells sombríamente. Están equipados con armas de energía diseñadas para incapacitar naves que huyen. Sonó una nueva alerta. Capitán, sobrecarga de energía en la nave Lumina, gritó el oficial científico. En la pantalla principal, podían ver secciones de la masiva nave alienígena comenzando a desmoronarse. Energía azul derramándose en el espacio como luz líquida. Informe de los equipos de evacuación final, exigió Morgan. Último grupo entrando en la esclusa ahora, llegó la voz de Stone. La integridad del tubo de atraque está al 30% y bajando. Morgan tomó una decisión rápida. Inicien los procedimientos de separación. Prepárense para una partida de emergencia. Los minutos que siguieron fueron tensos. El último grupo de Lumina llegó a bordo justo cuando el tubo de atraque colapsó. La Venture se alejó de la nave alienígena moribunda, sus motores encendiéndose para escapar. Todos los Lumina contabilizados, informó Stone. 47 seres a salvo. Morgan asintió con alivio y luego se volvió hacia Davis. Fije curso hacia la Tierra. Velocidad máxima. Capitán,
llamó Wilson desde ingeniería. Las modificaciones están listas. Activando el nuevo sistema de propulsión ahora. La Venture se estremeció y luego pareció saltar hacia adelante con una aceleración repentina que empujó a todos contra sus asientos. Detrás de ellos, la nave Lumina estalló en una masiva explosión de energía azul. En la pantalla táctica, los exploradores cosechadores alteraron su rumbo, ahora en persecución de la Venture. «Nos están siguiendo», anunció el oficial táctico. Morgan observó la amenaza que se acercaba con una determinación de acero. «Veamos qué tan rápidos son realmente estos cosechadores. Wilson, deme todo lo que esos nuevos motores tengan». Mientras la Venture avanzaba a una velocidad imposible, Morgan sabía que no solo transportaban a 47 refugiados alienígenas, sino una advertencia que cambiaría para siempre el lugar de la humanidad en el cosmos. La Tierra necesitaba prepararse, y ellos eran los únicos que podían entregar el mensaje a tiempo. Detrás de ellos, los restos de la nave Lumina fueron consumidos por los exploradores cosechadores, borrando el último rastro de una civilización que había extendido la mano a través de las estrellas para encontrar aliados en su hora más oscura. El viaje de regreso a la Tierra no se pareció en nada al de ida. Donde antes había expectación e incertidumbre, ahora había urgencia y propósito. La Venture, mejorada con tecnología Lumina, se movía por el espacio a velocidades que desafiaban la física humana. Las estrellas pasaban borrosas por las ventanas de observación mientras la nave se precipitaba hacia casa, llevando su preciosa carga de refugiados y advertencias. En la bahía de carga convertida que ahora servía como el principal espacio vital de los Lumina, la doctora Wells estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de esferas azules que brillaban suavemente. Cada una contenía un Lumina comprimido, sus formas de energía estables pero confinadas dentro del espacio limitado de la nave humana. Elar, que había elegido mantener una forma más humanoide para facilitar la comunicación, flotaba cerca. «Su adaptación es notable», dijo Wells, tomando notas en su tableta. «¿Cómo están llevando los demás la compresión?» «Es incómodo pero necesario», respondió Elar, el traductor transmitiendo un tono de aceptación estoica. «Muchos han entrado en un estado latente para conservar energía». Wells miró las esferas pulsantes. «Y cuando lleguemos a la Tierra, ¿qué necesitará su gente?» «Espacio, energía, un propósito». La forma de Elar se iluminó ligeramente. «Éramos científicos, exploradores, constructores. Deseamos contribuir, no simplemente existir como refugiados». Wells asintió. «Puedo entenderlo. Pero debo advertirle, los humanos pueden ser complicados. Algunos los recibirán con los brazos abiertos. Otros temerán lo que es diferente». «El miedo es universal», dijo Elar. «Lo sentimos cuando llegaron los cosechadores. Pero también lo es la esperanza». El brillo luminoso cambió a un tono más cálido. Su capitán Morgan no dudó en ayudar a extraños. «Esto nos da esperanza en su especie». En el puente, Morgan estudiaba los últimos informes de ingeniería. Las modificaciones de los Lumina habían transformado la Venture de maneras que revolucionarían los viajes espaciales humanos. Habían cubierto la distancia de regreso a la Tierra en solo 6 días, un viaje que debería haber tomado semanas. «¿Alguna señal de persecución?», preguntó Morgan, sin levantar la vista de su tableta. «Ninguna, capitán», respondió el oficial táctico. «Parece que hemos dejado atrás a los exploradores cosechadores». Morgan asintió, pero su expresión permaneció sombría. «No sé. Confíen. Ahora saben hacia dónde nos dirigimos. La Tierra acaba de aparecer en su radar». Davis se giró desde su consola de navegación. «El control espacial de la Tierra ha respondido a nuestra transmisión. Están confundidos, señor. Piden una aclaración sobre nuestra hora de llegada, ya que nos movemos significativamente más rápido de lo que indican nuestras bitácoras». «Dígales que explicaremos todo cuando lleguemos», dijo Morgan. «E infórmeles que necesitaremos un muelle orbital seguro con sistemas de energía especializados según las especificaciones que enviamos». Morgan se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo la forma familiar de Saturno aparecía a la vista.
Estaban entrando en la recta final. Pronto llegarían a la Tierra y todo cambiaría. Capitán, llamó Davis. Estamos recibiendo una transmisión directa del Comando Espacial Unido. El almirante Hayes quiere hablar con usted en privado. Morgan suspiró. El informe comenzaba antes de lo esperado. La tomaré en mis aposentos. El rostro severo del almirante Hayes llenó la pantalla en la cabina de Morgan. Capitán, sus informes suenan como algo de una novela de ciencia ficción. ¿Está absolutamente seguro de estos? Lumina y sus afirmaciones sobre máquinas devoradoras de planetas. He visto la evidencia yo mismo, almirante, respondió Morgan con firmeza. Las grabaciones muestran mundos enteros siendo despojados hasta sus núcleos, y los exploradores cosechadores que encontramos eran muy reales. Hayes se frotó la frente. El Consejo de Seguridad está en un alboroto. La mitad cree que es un engaño. La otra mitad pide la militarización inmediata del espacio. Con el debido respeto, señor, ambas reacciones son comprensibles pero insuficientes. Necesitamos la tecnología y el conocimiento de los Lumina si vamos a tener alguna oportunidad contra los cosechadores. ¿Y confía en estos alienígenas? Los conoce desde hace menos de 2 semanas, Morgan. Morgan consideró sus palabras cuidadosamente. Confío en que su hogar fue destruido. Confío en que arriesgaron todo para advertirnos. Y confío en que necesitamos aliados en un universo que acaba de volverse mucho más peligroso. Hayes guardó silencio por un largo momento. Muy bien. Cuando llegue a la órbita terrestre, atracará en la estación militar Alfa. Los Lumina permanecerán a bordo mientras un equipo conjunto científico y militar evalúa la situación. Señor, los Lumina no son prisioneros. Son refugiados y potencialmente nuestro mayor activo. Esa decisión no es suya, capitán. Cumpla sus órdenes. Hayes, fuera. Cuando la pantalla se oscureció, Morgan se sentó en el silencio de sus aposentos, sopesando su deber contra lo que sabía que era correcto. Después de un momento, alcanzó el intercomunicador. Doctora Wells, por favor venga a mis aposentos. Traiga a Elar. La Tierra se hizo más grande en las ventanas de observación mientras la Venture se acercaba a su planeta natal. Las noticias de su llegada se habían filtrado de alguna manera al público, y millones de personas en todo el mundo ahora veían transmisiones en vivo de la aproximación de la nave. La especulación corría salvaje sobre los misteriosos pasajeros que se rumoreaba que estaban a bordo. En la sala de conferencias de la nave, Morgan se dirigió a su tripulación principal y a Elar. Los gobiernos de la Tierra están asustados, explicó. Quieren aislarlos mientras evalúan la amenaza. La forma de Elar se atenuó ligeramente. Entendemos el miedo, pero el aislamiento no preparará a su mundo para lo que se avecina. Wells intervino. Necesitamos mostrarles que la cooperación es el único camino a seguir. Los Lumina tienen tecnología que podría ayudarnos a defender la Tierra, pero solo si trabajamos juntos. Wilson asintió con entusiasmo. Solo las modificaciones de propulsión han avanzado nuestras capacidades en décadas. Imaginen lo que podríamos lograr con su ayuda en sistemas defensivos. Morgan los miró a cada uno por turno. Lo que estoy a punto de proponer podría terminar con mi carrera, posiblemente meternos a todos en detención militar. Creo que los Lumina merecen algo mejor que ser tratados como amenazas potenciales. Y creo que la Tierra necesita su ayuda de inmediato, no después de meses de evaluación burocrática. Stone, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. ¿Qué está sugiriendo, capitán? Los ojos de Morgan estaban decididos. Un llamado directo a la gente de la Tierra. La doctora Wells y Elar prepararán una transmisión explicando la amenaza de los cosechadores y ofreciendo la ayuda de los Lumina. La transmitiremos globalmente mientras entramos en órbita. Eso va en contra de órdenes directas, señaló Stone, aunque su tono no contenía juicio. Sí, lo es, reconoció Morgan. Cualquiera que se oponga puede quedar registrado como que se opone a esta acción. Nadie habló. Luego, uno por uno, asintieron en acuerdo. La Venture entró en la órbita de la Tierra 16 horas después.
Mientras la estación militar Alfa se preparaba para su atraque, la nave detuvo momentáneamente su aproximación. En todo el planeta de abajo, los sistemas de comunicación recibieron y transmitieron simultáneamente el mismo mensaje. Los humanos de todo el mundo observaron con asombro cómo la forma luminiscente de Elar aparecía en sus pantallas, hablando de mundos distantes, peligros terribles y la esperanza de una alianza. La doctora Wells estaba junto al alienígena, traduciendo y explicando, su rostro serio y decidido. No venimos a tomar, sino a dar, concluyó el mensaje de Elar. No a conquistar, sino a cooperar. Las estrellas tienen muchos hijos, y hoy, dos familias se unen contra una amenaza común. La transmisión terminó con la voz firme del capitán Morgan. La elección que tenemos ante nosotros es simple: permanecer juntos o caer solos. 3 meses después, Morgan estaba en la cubierta de observación de la nueva Estación Espacial Conjunta Humano-Lumina. Abajo, la Tierra continuaba su pacífica rotación, ajena a los preparativos que se estaban haciendo para defenderla. A su lado, Elar observaba como una flota de naves recién construidas, híbridos de tecnología humana y lumina, realizaba maniobras en la distancia. Su gente aprende rápido, observó Elar. Morgan sonrió. La necesidad es un poderoso motivador. Los cosechadores aún vendrán. Sí, asintió Morgan, pero encontrarán algo que no esperaban. ¿Qué es eso? Morgan se giró para mirar a Elar. 2 especies unidas como una sola. Quizás eso es algo que ni siquiera los cosechadores han encontrado antes. Mientras observaban la Tierra abajo, un brillante azul contra la negrura del espacio, Morgan sintió algo que no había esperado cuando recibieron por primera vez esa extraña señal semanas atrás: esperanza. La humanidad había mirado a las estrellas durante siglos, preguntándose si estaban solos. Ahora sabían que no lo estaban. Y quizás juntos, podrían sobrevivir para descubrir qué otras maravillas y peligros les esperaban entre las estrellas. La llamada de socorro que había sacudido las estrellas había hecho más que traer a la humanidad su primer contacto. Les había dado un futuro.